Recientemente la cadena mexicana, es decir, hispana en Estados Unidos, Univisión, encomendó una encuesta bastante amplia, ¿no? Sobre qué cosa piensan los católicos alrededor del mundo sobre los temas, entre comillas, controvertidos, ¿no? Al final entrevistaron a 12.038 católicos en 12 países de distintos continentes, en todos los continentes, que representan al 61% de la población mundial. Lo curioso es que tanto Univisión como unos cuantos medios de comunicación dijeron: los católicos estiman al Papa Francisco, porque la encuesta arroja la popularidad enorme entre los católicos del Papa Francisco, por el 90% en general, en los distintos países. Pero hay algunos países en donde los católicos están de acuerdo con muchísimas doctrinas que la Iglesia señala que son incorrectas. Por ejemplo, el control natal. La gran mayoría de los países están de acuerdo con que el control natal se aplique según los católicos. Por ejemplo, hay 2 países de los 12 que son España y Estados Unidos, donde los católicos están de acuerdo con el matrimonio homosexual, y una buena cantidad de católicos consideran que el aborto no debería ser ilegal en todas las situaciones, que debería tal vez ser legal en algunas situaciones. Es un número importante, pero no es la mayoría. Pero yo no veo de dónde, estudiando los números de esta encuesta, cómo Univisión y otros medios como la revista Time, por ejemplo, han podido concluir que los católicos están en contra de las enseñanzas del Papa. Les voy a explicar por qué. En primer lugar, la encuesta solamente pregunta si es que son católicos que van a misa o no van a misa, pero aceptan por igual las respuestas de los que se llaman católicos, simplemente se autodenominan católicos, por igual de aquellos que van a misa. Pero no solamente entrevistan a los que van a misa, no distinguen cuáles son los católicos que están comprometidos con la Iglesia. Es decir, que no solamente van a misa dominical, porque a misa dominical va gente a, como dice el Papa recientemente, a chismosear, a distraerse, a tratar de cumplir con una norma, a ver los últimos modelos de los vestidos para después chismorrear: viste cómo estaba vestido este, viste cómo estaba vestida esta. Esto no lo digo yo, lo dijo el Papa la semana pasada, ¿ok? Pero esto es para que les quede en claro cómo, digamos, no ha habido ningún esfuerzo de parte de la empresa contratada por Univisión para hacer esta encuesta en más de 12.000 católicos en 12 países que representan un número importante del catolicismo, cerca del 65% de los católicos. En consecuencia, le han preguntado a cualquier ornitorrinco de la calle. Hay alguna gente que dice: Alejandro, no insultes a la gente. No estoy insultando, estoy utilizando un término para decir: ustedes saben que el ornitorrinco es un animalito que es un poco raro. A mí me encanta, ¿no? Y por eso hablo de los ornitorrincos todo el tiempo, ¿no? Pero me refiero a que le preguntan a cualquier persona, lo más extraña que sea. O sea, la ven por ahí caminando y: ¿tú eres católico? Y bueno, el tipo fue bautizado, puede creer pues en la brujería, ser New Age, y cuánta gente que cree en todas estas cosas. O sea, hasta los tunos en el norte del Perú, tunos son el nombre de los brujos, de los que hacen brujería, maleficios, sortilegios, etc. Cuando a un tuno le preguntan si es católico, el tuno dice que sí, y es un brujo. En consecuencia, para comenzar por ahí, la encuesta ya, por decirlo menos, cojea, y cojea mal, cojea bastante. Pero bueno, hagámonos parcialmente los locos con este número. Es verdad que en algunos países, por ejemplo, el 54% de los católicos en los Estados Unidos y el 64% de los que se llaman católicos en España, y en España se llama católico el que sea, porque a todo el mundo lo bautizaron, porque el abuelo lo llevó a bautizarse, ¿no? Están de acuerdo con que
el matrimonio, la iglesia cambie su doctrina sobre el matrimonio homosexual. Pero acá les voy a dar algunos datitos que curiosamente no han sido recogidos por la prensa y que están en la misma encuesta. El 98% de los católicos en el Congo se oponen al matrimonio, mal llamado matrimonio homosexual. El 84% de los filipinos y el 99% de los ugandeses, ¿no? Entonces, estas cifras son curiosas porque no se tiene en cuenta de cómo las cifras contra el mal llamado matrimonio homosexual son 71% en contra, o sea, a favor de la doctrina de la Iglesia en Colombia, 62% en México, 51% contra 43% en Francia, 66% en contra del mal llamado matrimonio homosexual contra 48% en Italia. Y todavía es más interesante cuando se pregunta, se hace otra pregunta. Ya, ¿tú estás a favor del matrimonio homosexual? ¿Crees que la iglesia debería estar a favor del mal llamado matrimonio homosexual? Sí, pero después la encuesta les pregunta, ¿y ustedes creen que la iglesia debería consagrar matrimonios homosexuales? O sea, darles matrimonio. Todos los países se oponen. El más tímido es España, donde el 48% se opone contra el 46%, el resto no opina. Pero las cifras en Uganda, Congo, Filipinas son 99%. Colombia, Argentina, Brasil, en todos se oponen a que la iglesia celebre, entre comillas, matrimonios mal llamados homosexuales, ¿no? Entonces, es interesante tener en cuenta estos resultados y tener en cuenta el hecho de que los cálculos no han sido hechos, como digo, con honestidad. Simplemente se le ha preguntado a una persona si es que la persona se denomina católica, ¿no? Le señalo solamente un dato. La encuesta sí preguntó si las personas iban a misa o no, ¿no? Y una vez más, esto no significa que sea un católico practicante formado y convencido, pero para que tengan ustedes en cuenta este dato, más del doble de los que van a misa, ¿no?, creen en lo que dice la iglesia y en lo que enseña la iglesia. Más del doble, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos a una cantidad muy importante de 45% contra 20%. Imagínense si la pregunta sería hecha a los que de verdad practican su fe vivamente, ¿no? En consecuencia, se dan cuenta ustedes de que no hay manera de concluir cómo esta encuesta es una encuesta que realmente representa a todos los católicos propiamente. Bill Donohue, el gran presidente norteamericano de la Liga de Defensa de los Derechos Católicos en Nueva York, señalaba otro aspecto. Mire, a mucha gente le pregunta si están de acuerdo con que los sacerdotes se casen. En varios países, no en la mayoría, pero en varios países, especialmente en los países desarrollados, España, Francia, Italia, Estados Unidos y también en algunos lugares como Colombia o Brasil, hay un número ligeramente mayoritario que cree que los sacerdotes deberían casarse. Es menor el número de personas que creen que las mujeres deberían ordenarse. Pero hay dos preguntas que la encuesta no hace. Es primero, oye, ¿tú dejarías la Iglesia Católica si esa doctrina no cambia? Y la gran mayoría dice, no, para ellos no es un tema importante. Le pregunta, oye, que se casen, pues. O sea, la gente lo dice así, francamente, casi casualmente. Es muy importante entenderlo. Y en segundo lugar, otra cosa importante que dice la Iglesia y que dicen los católicos es que no se les ha preguntado, y esto lo dice Bill Donohue, ¿tú estarías de acuerdo con que el Estado obligara a la Iglesia a hacer esas cosas?
¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros estamos viendo que en Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno quiere obligar a que la iglesia utilice contraceptivos y abortivos a la fuerza como parte de la ley de salud del presidente Obama. En países europeos, varios negocios familiares han denunciado que las ciudades, con sus leyes de antidiscriminación, quieren obligar a pequeñas familias católicas que tienen una tiendecita de preparar bizcochos o tartas o tortas o florerías, etcétera, que cuando viene una pareja que quiere tener un homonomio, o sea, un falso matrimonio homosexual, estos negocios familiares católicos le dicen: mira, nosotros no estamos de acuerdo con eso, no creemos que es un matrimonio, yo te hago a ti una torta, un pastel, un bizcocho, unos pasteles, unos dulces, de lo que quieras, te hago arreglos florales para tu casa, para los funerales de tu familia, para todo lo que quieras, pero no puedo hacerlo para lo que tú quieres llamar matrimonio, porque para mí no lo es. Bueno, esas personas, los grupos de presión homosexual, quieren que el Estado los obligue a que lo hagan contra su conciencia. Esa pregunta Univisión no la hizo. Y allí donde se ha hecho, la reacción católica en contra de que el Estado obligue a la iglesia a cambiar su doctrina es masiva. En consecuencia, como comentario final de esta encuesta no demuestra lo que Univisión o la revista Time o el Washington Post o varios periódicos que han levantado esta noticia creen que significa, que la Iglesia Católica tendría que ponerse, entre comillas, al día y aceptar las locuras que dicen algunos agnósticos que se llaman católicos porque no practican su fe. No, la gran enseñanza, hermanitos, es que tenemos mucho que hacer, que nosotros los católicos que conocemos y aceptamos la fe de la Iglesia somos una minoría y tenemos que comenzar a evangelizar en serio para que más personas que se llaman católicas puedan practicar la fe. Que tengas un buen día.